Le damos la bienvenida al guionista del éxito del momento, el encargado. Bienvenido, Emanuel Diez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Patricio? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. ¿Disfrutando del encargado? Sí, sí, siempre trabajando, entonces no se termina de... Sí, pero bueno, no solo sos guionista del encargado, digo, tenés como toda una serie de guiones a cuestas y en proceso, ¿verdad? ¿Cuál es tu Sí. formación como guionista? Yo estudié comunicación audiovisual, ahí puntualmente me interesé por el guión, pero nunca estudié guión aparte de la carrera de comunicación ¿Sos más audiovisual, digamos. autodidacta? Sí, exacto. ¿Leyendo libros o directamente escribiendo? No, cuando en la facultad empecé a ver guión fue lo que más me interesó. Ya antes, prematuramente, me gustaba la escritura, no la escritura puntualmente audiovisual, pero me Claro, gustaba la escritura. Y cuando empecé comunicación audiovisual sin saber que iba a ser guionista, claro. fue lo que naturalmente más me empezó a Más te interesar. atrajo. Sí, y después sí me fui formando con libros, etcétera, O pero sea, más. te confías un poco en los manuales de guión, en la Sí, estructura. hoy no, Hoy pero no, ok. en su momento sí. Mira, Maquis, todos todos esos, esos los sí, leíste a todos, sí, pero digamos. hoy los ves y decís, claro, no. No te sirve tanto. O sea, hay algo medio ambiguo que es que no está mal, pero tampoco es que la realidad es exactamente así, ¿no? Sí, de hecho te encontrás con cosas que después en la práctica son realmente muy diferentes. Claro. O sea, sin eso sería aún más complejo. Pero y cuando pensás un guión, o sea, ¿qué es lo que te ordena? El personaje y su recorrido, la estructura, el argumento, todo eso. ¿Cómo empezás a cranear un guión? ¿Desde dónde? Yo creo que primero me llama un disparador, digamos, inusual, por llamarlo de alguna manera, Ajá. algo que sienta que tiene novedad, por lo menos novedad para mí, no que no se haya hecho, pero sino que me parezca novedoso a mí. Y después, dependiendo tal vez el género, manda un poco más la trama o manda un poco más el personaje. Ok, En El Encargado manda mucho el personaje, por claro, ejemplo. claro. Y en, no sé, en un policial yo siento que manda bastante más la trama que el Que el personaje, personaje. que es más el vehículo. Pero en líneas generales siento que tiendo a pensar más primero en trama y después en personaje. Ah, ok. Como que pongo al personaje al servicio de la trama. Y cuando decís eso es, para empezar a escribir necesitas tener como, ¿qué? Un logline, o sea, un storyline que te diga de qué va la trama para empezar o no, No sé si completo, pero sí, quizás no el final, pero digo, por lo menos tengo que tener un acto y medio. Sí, ah, sí. sí. O sea, no es que puedes empezar desde algo abstracto o una imagen, No, no. no, no. Necesitas algo más concreto en Y términos de hecho argumentales. soy bastante secuencial. Viste que mucha gente escribe y escribe una escena que por ahí está en el tercer acto, Claro, etcétera. No, yo lo primero que escribo es la primera escena de la película. ok, Y si no es la primera, es la segunda o la tercera, o termina siendo la segunda o la claro, tercera, pero es la escena que me setea en la película. Es ok. que lo escribo bastante rápido, después no escribo más nada hasta que no tengo todo lo otro pensado. Y cuando decís una escena, escribís con diálogos y todo, decís escena, Completa. toda completa. Ah, Como para mira, decir, es como si fuese un teaser interno mío. mira, Como tengo un teaser de esta película, que es ok. esta escena. A partir de eso, pienso todo lo otro. O Y, sea, escribo eso bastante rápido y no escribo más nada hasta que no tengo y bastante avanzado. todo eso que te falta todavía, ¿cómo lo vas laburando? Punteos, notas, un Hago como cuadernito. una especie de diagrama donde me divido la estructura en 3 actos Ajá, y, e intento llenar por lo menos los primeros 2. ok, O por lo menos hasta el punto medio, que para mí es lo más es clave, importante, casi que claro, más que el final del segundo acto. claro. Si tengo hasta el punto medio y sobre todo cómo sigue la película después del punto medio, pero no cómo termina, yo siento que O sea, podés no tener el tercer acto, pero si casi tenés nunca un... tengo el tercer acto. Ah, casi nunca tenés el tercer acto. No, no, no. Ok. Antes de escribir, digo. Sí, O sí, sea, sí, sí, escribo sí. bastante y después resuelvo. ¿Y en qué formato escribís eso? ¿En argumento, en tratamiento, en una escaleta? Una mezcla. Ajá, Hago como un... Depende, si lo tengo que entregar, hago un claro. tratamiento Claro, claro, sí, formal, sí, sí, etcétera, sí. etcétera. Cuando no lo tengo que entregar, hago una cosa un poco más libre, digamos, que hago anotaciones más salvajes, como un punteo. Y,
Y me sirve también visualmente hacer literalmente un diagrama, como si fuese de notas, pero virtual, digo, no Sí. uso papelitos. ¿En un qué? ¿En el Trello o en el Final Draft? En una aplicación de Apple Ok, que es para eso, sí, que es para notas. exacto, sí, Freeform, que es muy útil. Pones como pequeños post-its. Como las fichitas que antes se Como si usaban uno lo hubiese en hecho un- en una- tradicionalmente en una pizarra, pero esto es Claro, mucho más fácil, lo movés, lo se le cambiás, pones etcétera. color, lo que sea. De hecho, los duplico o los triplico y hago Diferentes. versiones Claro, alternativas para no tener que estar pensando si... claro. Cuando lo pones en el pizarrón es como mucho más determinante, lo pusiste y tenés Sí, que sacar todo, poner todo, claro. etcétera. Entonces, no me sirve la parte analógica, digamos. O sea que te sirve mucho pensar esquemáticamente, o sea, como Bastante. la Me ayuda, porque si no siento que escribo sin rumbo. Ok. Sobre todo en una película, en una serie es Ok. un poco Bueno, diferente. pará, vamos primero a película y después vamos a Sí, serie. O sea, y después de eso, que tenés como un esquema que quizás llega hasta el punto medio, sí. ¿qué haces? O sea, ¿tratás de resolver lo que queda o No, empezás a escribir? escribo. Ok. Escribo. Ahí escribo como si tuviese la película resuelta. Entera, claro. Sí. Y llego más o menos hasta el punto donde tenía planeado. Y generalmente, Algo se destrabó. si hice las cosas bien, sigo de largo Claro, después. O sea, claro. no tengo que volver a la otra instancia a planear el Claro, personaje. claro, claro, Se claro. me va ocurriendo a medida que Sí, voy sí, sí, escribiendo. se Si fue hice las destrabando. cosas mal, no. Y esa escritura hasta el punto medio es en formato de guión, con diálogos y todo. Completa, Ah, completa, no sí. pasa por escaleta entonces. Tu escaleta sería el esquema Mi ese, escaleta es ese es el esquema, sí, diagrama. sí, sí. Y tratamiento es algo que te lo pidan porque es por encargo, tampoco. Tratamientos es lo que menos hago, Ajá. pero es de las cosas que más te piden cuando te piden. Sí, claro, claro, porque es para presentar, Pero para leerlo. detesto. O sea, más bien lo haces cuando ya está terminado, tenés que resumirlo en un tratamiento para que lo lean. ¿O no? No, o sea, si No, ya está terminado, prefiero guión. dar el guión claro, pero Ok. normalmente si es un trabajo por encargo, es de las primeras cosas que te ¿Qué te piden piden? para no encarar directamente Sí, la el guión. A veces escritura. no, y a veces negocio que no esté. Y son laxos, a veces te piden, bueno, pues es un punteo, Claro, a veces lo puedes contar, no hace falta escribirlo. Yo detesto escribirlo porque me parece que es tiempo perdido, que, claro. no es, que eso no se va a ver, Claro, no va a la claro. pantalla, no va a ningún lado. Y que Y no te sirve tampoco a vos para poner en claro ideas porque no es tu método. no, Porque a porque veces sirve. aparte lo tenés que embellecer de alguna manera, porque estás escribiendo Sí, en prosa claro. y yo por ahí una escena siento que tiene cierto atractivo, pero si la cuento en prosa no me parece tan atractivo, porque por ahí el atractivo está en los diálogos o en cómo se resuelve. Entonces en el tratamiento tenés que poner un esfuerzo extra por vender la idea, Sí, 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 que totalmente. es un poco molesto para mí. Sí. Pero bueno, lo entiendo, porque hay gente que está poniendo mucha plata No, no, claro, y y van dice, paso a bueno, paso y es lo más ordenado quiero eso, ¿no? leer algo antes de tener un guión. Ujú. Y vos decís, necesitas un poco la trama para empezar a escribir, ¿no? O sea, una idea argumental. Sí. Ahora, ¿sabés de qué estás escribiendo en términos de tema? ¿O eso lo vas, También más o menos por la mitad. ahí te das cuenta? Cuando llegué al punto medio, es muy probable que haya descubierto de qué habla la película. A veces sabés de qué hablas antes, Claro, pero es, es más inusual. Y yo siento que también es un poco más artificial. claro, Es decir, quiero hablar de este tema, te va a quedar como un ensayo. claro. Entonces yo siento que tienen que mandar de alguna manera más los componentes cinematográficos Vos tenés que descubrir de qué estás hablando, no Sí, tanto exacto. imponérselo de antemano. Sí, no, porque aparte siento que si ya sé de qué estoy hablando de entrada, probablemente sea un poco banal, porque se me ocurrió muy rápido. Digo. Claro, claro, Entonces es claro. mejor si lo descubro, digo, bueno, ¿de qué es esta película? ¿De qué es esto? Y ahí eso puede modificar lo que escribiste. Probablemente. Claro, claro. No sustancialmente, No porque por algo. sustancialmente, pero sí destraba algo también. Es como encontrar un nuevo punto de giro. Sí, Hay algo que se destraba cuando sabes de qué estás hablando. claro. Porque te resuelve escenas, porque te resuelve Decisiones, ¿no? decisiones Claro. en el tercer acto, Claro, en claro. el primer acto. Saber de qué estás hablando te termina de completar la película.
cuando estoy haciendo incluso televisión, en el capítulo pasa lo mismo. Vos por ahí sabés de qué estás hablando en la temporada, o de qué estás hablando en la serie en general, pero de qué estás hablando puntualmente en el capítulo es un poco más complejo, porque Claro. por el formato en sí mismo es más corto, es parte de otra cosa, es decir, no es antológico, digo, no Claro, termina. claro. Entonces decís, bueno, pero igual este capítulo, ¿de qué habla concretamente? Y cuando lo resolvés, volvés a mirar el capítulo de otra manera y Claro, la verdad que ayuda. tiene más sentido todo, como se te arman las piezas. Sí, y sobre todo cómo unís las líneas cuando sabes eso. Claro. Porque si no parece que una cosa transcurre porque tiene que pasar nomás, pero si vos los unís con cierta temática atrás, es, digamos, siento que queda algo más inteligente, digamos, Claro, como sí, sí, más sí, sí. fino, más, Sí, sí, más sí. sutil, más... No, y aparte lo que te das cuenta lo que no va también, ¿no? Sí, Es como, también. bueno, esto no tiene que ver con la película que estoy contando. Sí, también. O por el tono o Sí, por lo que sea. Y a veces tenés que desprenderte de cosas que te que, gustan, claro, que estaban buenas, pero decís, bueno, pero no va. no es de esto la Claro, película, ¿no? claro. No. Y llegamos al punto medio y ahora te toca la segunda mitad de la película, ¿no? Sí, Que un poco viene por inercia, por la escritura de la primera mitad. Hay una inercia sí. que te lleva Hasta el final del segundo acto es hasta ahí te fácil lleva. Ok. y después el tercer acto, bueno, requiere un poco más de pensamiento, Ahí te pero detenés un poco sí, pero siempre sin volver al método, sin volver al esquema. Ok. no, Ah, mira, porque ya siento que la película existe, como que le falta un un puchito. cachito más. Entonces es más fácil pensarlo en escenas, pero sí teniendo construido en la cabeza por lo menos Sí, sí, cómo hasta dónde. termina. Claro, claro. Después si hay un epílogo, todas esas cosas son un poco más complejas, pero Y una vez que llegás a la primera versión, ¿qué tan completo, o sea, qué tan firme es esa primera versión? ¿Cuántas versiones más haces? yo Si es hago que muchas haces. versiones. Muchas Yo hago versiones. muchas versiones, pero mi primera versión siento que es una muy buena Es primera como versión. en un 80% está la película definitiva. Sí, yo siento que hago primeras versiones que se pueden filmar, Ah, mirá, buenísimo. pero yo no filmaría eso, Pero sabés que claro. puede estar mejor aún. Sí, yo puedo cambiar cosas el día del rodaje. Menores, ¿o no? No Claro, sustanciales, claro, claro, pero claro. cambio muchas cosas. Mirá. Para mejor, siento, o bueno, a veces no te tiene que ganar esa ansiedad de cambiar algo por querer cambiarlo nomás porque ya Claro. perdió la novedad, pero O sea que la reescritura que haces es más un ajuste que una reescritura. No es que vas a, es estructuralmente no vas a... estructuralmente cambio mucho en las primeras, te diría, 5 versiones. Ok, Después, de ahí en adelante, diálogos. Pulir, agregar, sumar algo. Por ahí se te ocurre algo que une con otra cosa de una manera más inteligente que lo que está y lo cambiás. o sea que haces 5, 6, 7 reescrituras de guión. 10. 10 versiones de Yo guión. creo que ningún guión tiene menos de 10 versiones. Ah, ¿posta? Pasa que no son 10 versiones donde uno De la reescribe el noche, claro, guión. eso Yo sí, sí. puedo ver de la versión 9 a la 10, por ahí cambió una No, escena. en eso seguro. Pero no Pero me... si comparas 1 y 10 es muy diferente. El tronco no. Ok, Y la esencia de la película no. Pero por ahí sí cambiaron mucho las escenas interiormente, sí cambiaron mucho resoluciones, orden, puedo claro, cambiar. claro. Pero orden menor, digo, Sí, sí, no de los narrativo, no, actos, sí, sí, sino sí. cambio mucho, tardo mucho en definir si una escena, porque más allá de la secuencia lógica de los 3 actos, Claro. hay escenas que pueden estar acá o pueden Sí, estar acá. la información puede caer Sí, más. y bueno, eso lo voy cambiando mucho, sobre todo porque en mi cabeza voy como haciendo una especie de montaje Claro. que cuando por ahí cambias algo en el tercer acto decís, bueno, entonces tengo que Sí, cambiar sí. acá algo muy ínfimo y hago muchos de esos movimientos. Y esa primera versión que terminás, ¿se la das a leer a alguien o la laburás vos sin que nadie la lea? La primera versión es muy difícil que la lea No la alguien. leen. No, tal vez la primera se la doy a leer a alguien si tengo que, No, digamos. claro, si estás trabajando por encargo o hay un Claro. productor o un director que está esperando, obvio, ¿no? Pero Claro, pero si si no, depende, no. si es un proyecto originado por mí, prefiero que no. Y Necesitas un par de pasadas más antes de darlo. no, o como una especie de remojo, como que termino la primera versión y es como, bueno, expulsaste todo lo Claro, que tenías que sacar, claro, pero la película no es esa. claro. Entonces lo dejas un tiempo reposar, probablemente si no estés todo el tiempo pensando en la película se te ocurran Otras cosas. cosas y casi siempre para mejor. Sucede. Entonces ahí vuelvo a hacer una segunda o tercera pasada, que son pasadas, como te decía, con diferencias tal vez menores entre ellas, pero
que para mí son importantes. Sí, 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 de hecho, sí. a veces mando algo y se me ocurre una cosa y digo, bueno, ahora... Y mandás un mail y dices, no lo leas, espera que te mando No, la... no, nunca hago eso porque siento que es chapucero, Claro, pero es como que digo, bueno, en la próxima versión verán eso también. claro, Me claro. da pena, digo. Me da pena que ¿Y no lo vean. tenés o sea, hay un script doctor o no hace falta? En esa tercera versión que vos decís, bueno, ya tengo una película que a mí me gusta, ¿me sirve que lo lea alguien? Mira, yo creo que como esta es una industria de opiniones, si hay algo que no le falta a un guión, son Va a haber opiniones. opiniones todo Entonces el tiempo. mucha gente normalmente se lo da a leer a gente de confianza, etcétera. Yo no hago eso, porque ya de por sí lo va a leer muchísima gente el guión. No sé si yo justamente tengo a alguien a quien le daría un guión que yo digo, bueno, me interesa esta opinión puntual. Normalmente me interesa la opinión de los que... Están involucrados en el Claro, proyecto. como trabajo habitualmente con la misma gente, se la termino dando a gente cuya opinión valoro mucho. Seguro. Pero no tengo gente, porque no se la doy a mi mujer para Claro, que te des claro. una idea. De hecho, prefiero que no lea nada y que Que lo lo vea vea, después, claro. claro. Pero en general, no involucro como otro guionista, Claro. digamos, en el proceso, salvo que haya un problema en algún punto. Sí, que vos sientas que hay un problema o que alguien te haga O que ver. alguien diga, bueno, no es por acá. No me ha pasado, digamos, que Claro. alguien diga, che, el guión No va, no camina, funciona. claro. No llegaría hasta ese punto, tal vez. ¿Y sí te ha pasado que te hagan observaciones con las que no estás de acuerdo? Yo siento que la gente que hace observaciones es más buena detectando tal vez el problema que la solución. Entonces, cada observación, por más que yo no esté 100% de acuerdo, sé que hay algo verdadero atrás. Por ahí no lo están diciendo con las palabras correctas, por ahí no están diciendo exactamente cuál es el problema, pero es como una luz en un tablero. Están señalando algo que merece ser mirado. Claro. Y casi siempre presto atención a eso. Sí, me ha pasado de tener diferencias sustanciales, pero de proyectos en los cuales ya había diferencias tan enormes que decís, bueno, no estamos escribiendo lo mismo, No estamos pensando no de estamos igual pensando manera. el mismo proyecto, Claro, no tiene claro. sentido, no es una cuestión de hacerle un cambio al guión, es Claro, claro, una claro. cuestión de no sé si soy la persona para hacer eso que vos querés, o si esa es la persona para hacer lo Claro. que yo quiero hacer. Pero normalmente en un caso incluso donde está todo bien encaminado y te hacen una observación, en el 99% de los casos hay algo muy verdadero atrás a mirar. A veces es difícil detectar qué, Sí, sí, porque sí, no sí. te lo saben expresar. Claro, Incluso me refiero a gente de la industria Sí, y sí, muy sí, sí. capacitada, porque incluso uno mismo no es capaz de ver el problema tal vez hasta mucho Muy tiempo más avanzado o con adelante, mayor claro. distancia. Sí, Sí. incluso cuando está filmado te das cuenta, Claro, claro. que es el peor de los casos, Sí. pero normalmente encontrar qué es lo que te están queriendo decir cuando dicen esta escena me hizo ruido por esto, por esto, por esto, es lo más difícil, pero bueno, también es... Parte del oficio, Sí, ¿no? y es interesante, digo. Sí, es interesante descubrirlo, sí. Y casi siempre incluso me ha pasado de recibir comentarios de gente que quizás normalmente no esperaría comentarios porque no... Por ejemplo, un ejecutivo de una cadena. Sí. Yo no sé quién es el ejecutivo de la cadena en el momento que yo estoy trabajando Claro, con una productora. claro. Y por ahí ese ejecutivo vos lo conocés y ves su cuerpo de trabajo y decís, a mí no me gusta lo que hace esa persona. Decís, bueno, no es una persona a la que normalmente le pediría una opinión. Pero incluso así, la opinión de esa persona algo detectó que, Ok, sí, sí. que te puede servir. Le das valor igual, aunque por A ahí todo, sí. el interlocutor no sea el que vos hubieras elegido, ni que tenga los pergaminos que uno cree que tiene que tener. Pero algo Algo encontró, por Ok. más que no estés 100% de acuerdo, algo encontró. Y casi siempre, si en vez de ignorarlo, enojarte o decir no sabe nada, le prestás un poco de atención a la zona donde se detectó ese inconveniente, le vas a encontrar algo. Algo va a aparecer. Para mejor, digo, Sí, 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 sí. no para empeorar o para Sí. cambiar la dirección, etcétera. Pero algo vas a encontrar que le va a ser útil al proyecto. ¿Y cómo es el proceso entonces en una serie, ¿no? O sea, ¿cómo encaras la serie? ¿Pensás primero el arco de temporada?
En una serie sí, sobre todo si es una serie que ya, en el ejemplo del encargado, que es una serie que ya existe, digamos. Sí, pero ponele la primera temporada, pongamos eso. Bueno, en la primera temporada sí, igual pensás un arco primero, pero es mucho más complejo, porque estás pensando no solo un arco, La sino un identidad de la serie, tono, claro, claro, un universo claro. entero. Incluso estás pensando cuestiones de producción, de qué tan posible es esa serie puntual y Sí, cuáles son los parámetros donde te vas a mover. Pero tenés al mismo tiempo mucha ventaja que tenés todo por recorrer. Mientras vas avanzando en la serie, bueno, las posibilidades se van acotando y además estás un poco preso de las decisiones que tomaste antes. claro. Si vos diseñaste algo que te Sí, va a pasar factura en sí, algún sí. momento. Bueno, sí, las segundas temporadas tienen eso de bueno y de malo. Que vos Sí. ya creaste el universo, un personaje, ya tenés Pero códigos, pero decís, ¿y también ahora es, qué? claro, Claro. estoy acá, no me puedo mover mucho de esto. Y la tercera y la Y sí, cuarta, y es claro. una cosa Cada que vez es cada vez es más. peor, Sí. digamos, cada vez, no es que cada vez sea peor, digo, pero cada No, vez no, es más es difícil. más exigente. Yo prefiero escribir una serie nueva que una cuarta. Yo ahora estoy escribiendo la cuarta temporada del Encargado. Claro. Y es muchísimo más complejo que Más, escribir una primera temporada de una serie que no existe, claro. que es completamente nueva. ¿Cómo fue entonces el proceso puntual de la primera temporada del Encargado? O sea, ¿cómo En armaron? el Encargado a mí me convocan Mariano Con y Gastón Duprat, que son los creadores del proyecto, y ya tenían de alguna manera una especie de arco, que no es el arco ¿Qué quedó? que quedó, pero sí había un arco muy concreto, que es una persona, un encargado, que va a ser desplazado por un proyecto en una terraza. Eso ya te da un norte, no siempre tenés eso. Claro. Lo que requirió mucho trabajo después es que el personaje no era el que vemos, digamos. Mm, Y no es que no era porque vine yo y dije tiene que ser así, así, así. No era porque había apareció. que encontrarlo, Claro, claro. había que encontrarlo. Incluso dentro de la misma temporada, con lo que está filmado, te das cuenta que el personaje no es el mismo en el primer capítulo Claro. que en el último. Para bien, lo digo. Pero cuando me llaman, entonces tenían más o menos ese arco y estaban buscando guionistas. En ese momento habían trabajado, el desarrollo llevó mucho tiempo de esa serie. De hecho, era una serie que no se sabía dónde se iba a emitir porque no existía la plataforma donde se Todavía no terminó de estaba, emitir, claro. no existía. Entonces, la primera temporada se hizo con mucho tiempo. Yo empecé a trabajar en la primera temporada a principios del 2020 en pandemia y la serie se filmó en el 2021 y se estrenó en el 2022. O sea, Claro, un tiempo muy largo y eso claro. fue bueno de alguna manera. No hubo premura en escribir pensando en el rodaje porque se filmó con mucho tiempo. O sea, se escribió con mucha antelación, Claro. digamos. Cuando yo entré, empecé con un capítulo y Ya estaba escrito el primer capítulo. estaba escrito un primer capítulo Un primer capítulo, no el que que quedó, pero. era muy diferente Ok. del que está. Entonces yo escribí un capítulo, después ellos no me conocían a mí, Mariano y Gastón. A mí me recomendó Axel Kuchevaski porque había visto mi obra de teatro que trataba de un consorcio, Ah, etcétera. mira. Entonces había como un universo en común. Yo escribí un primer capítulo, a ellos les gusta y empezamos a desarrollar en base a ese capítulo que yo había escrito, que es el tercero de la primera temporada, el resto de la serie, como que empezamos a encontrar, digamos, como ese tono en común. Entonces ahí escribí prácticamente todos los capítulos y me convertí en story editor de la serie y modifiqué los otros. A partir de la segunda temporada ya A ver, directamente espera, escribí solo. voy un poquito para atrás. O sea, ¿escribiste un capítulo como a modo de prueba o a modo de. Yo siento que sí fue a modo de prueba porque no nos Ok, conocíamos, o sea que ellos no, o sea, sabían de mi trabajo y todo, pero claro. no habíamos trabajado juntos nunca. Y la verdad que ellos estaban de alguna manera buscando la serie, estaban buscando guionistas, tampoco tenían un guionista con el que querían trabajar Claro. y habían probado algunos que no habían funcionado, o sea que yo siento que sí, fue a modo de A modo de prueba prueba. escribir ese Y a partir de eso, ¿cómo fue la dinámica? O sea, se juntaban, tenían como un. No, mira, realmente la pandemia era el Ah, principio de la pandemia, o sea que era todo, Zoom. sí, telefónico, Zoom, etcétera. Incluso el rodaje fue en pandemia. Ah, mira. Era todavía con los protocolos, Sí, sí, etcétera, recién etcétera. saliendo de pandemia. Sí, pero ni saliendo te diría, Ah, mira. era bastante. Bueno, con los protocolos Sí, sí, que sí, sí. te Sí, sí, hisopaban, de hecho, si uno tenía COVID, paraba varios días, claro. etcétera.
A partir de ese momento empezamos a hablar bastante y la idea es fue que yo escriba varios de los capítulos de la temporada. Y a partir de eso también que me haga cargo de los capítulos que estaban escritos o se estaban escribiendo para unificarlos, digamos, hacer el Porque trabajo. había otros guionistas trabajando o eran ellos. Había otros guionistas que habían trabajado, no sé si es que estaban trabajando. Ok, había guiones escritos que había habían... algunos guiones escritos o algunas sinopsis escritas, pero que no terminaban de cuajar. No por falencias de los guionistas ni nada, sino por lo mismo que digo antes, había que encontrar Sí. el programa. De hecho, cuando yo leí el primer capítulo que me mandaron, no me encantaba el programa. Claro. Pero sabía que el Potencialmente universo tenía- sí, y tanto la posibilidad de trabajar con ellos que ya me gustaban, además Claro. de Guillermo, etcétera, era como Un había combo todo interesante. un montón de cosas que tenían mucho potencial. Pero el primer capítulo tardó bastante en aparecer en la forma que tiene ahora y sobre todo la temporada, a partir de la segunda, bueno, fue un poquito más ameno, pero sobre todo encontrar la temporada fue complejo. Naturalmente, digo, no complejo de Sí, más, sí. digo, No, pero no, con claro, como los cualquiera. obstáculos normales, Normales. de encontrar... Pero ese- charlaban sobre la temporada, sobre los capítulos. Hay algo a veces un poco autoconclusivo en la primera temporada, ¿no? En los capítulos. Porque hay una especie de Kill Bill, ¿no? De digo, bueno, tengo que conseguir tantos votos, ¿no? Para En que... la primera temporada hablábamos más de los capítulos individualmente que del arco, Que del porque el arco. arco había como una idea de decir, bueno, estaba bastante resuelto, entre comillas, Claro. porque te iba mandando ese proyecto en la serie, Sí, quiero sí, decir, sí. de si se hacía o no se hacía la La pileta en la pileta, terraza claro. y si el encargado era despedido o no era despedido. Después, individualmente, aparte de la primera temporada, tenía más capítulos que los que terminó teniendo. Ajá. Pasa que después no se podía filmar, realmente el rodaje se extendía demasiado. Entonces se sacaron 2 capítulos, pero cada capítulo, al principio incluso eran un poco más largos los capítulos. Entonces cada capítulo no estaban tan pensados internamente después de ese arco general. Entonces, bueno, encontrar cada capítulo era complejo. Y no agotar el recurso y ver Claro, cómo vas sí. revelando este personaje, definir qué personaje era, qué tan empático, no empático, Sí, sí. oscuro, luminoso. Sus límites, ¿no? Hasta dónde. Exacto. Eso llevó mucha conversación. Y cuando, o sea, las charlas, digo, estos Zooms o estas juntadas virtuales, eran para hablar esto y vos después te ibas y ¿cuál era tu tarea? ¿Hacer un tratamiento, hacer una escaleta, hacer un... Si mal no recuerdo, tratamiento no, pero escaleta probablemente sí. Aunque sea una escaleta, Un no punteo. pensando en presentarse en algún lado que la tenga que leer mucha gente, pero una escaleta como para entender más o menos ¿De qué va? cuál era el esqueleto del capítulo, pero se le prestaba mucha más atención después al capítulo propiamente. O sea, después de eso pasabas a un capítulo dialogado y tenías devolución de eso. Exacto. Ok. ¿Cuántas versiones de ese capítulo se podían hacer? ¿Cuántas llegaste? Al principio eran pocas porque era como que hacíamos y pasábamos A otro. al siguiente, digamos. Claro. Pero como te digo, como había tanto tiempo hasta el rodaje, tuvimos mucho tiempo para volverlos a ver después. Ok. Después cuando hubo una etapa de lectura con Guillermo, con otros actores, también se vuelve Se vuelve a tocar. O sea que los capítulos se tocaron bastante, incluso durante el rodaje, que es algo que hacemos bastante. Y cuando decís que eras story editor, ¿qué significa eso? En ese momento, como había, digamos, más de un guionista, o sea, sacándome a mí, había más de un guionista o más de un guión ya escrito, etcétera, había que tomar el trabajo que existía y unificarlo para que todo tenga, o sea, Ok. si los primeros guiones eran bastante desparejos entre sí, no peyorativamente, digo desparejos como que parecían de programas diferentes. Claro. Había que unificar eso. Y especialmente había que unificar ese personaje que en un capítulo
prácticamente no hablaba, y en otro capítulo hablaba hasta por los codos, ¿me Claro, entendés? Porque claro, claro. obviamente Lo había al ser un escrito, programa que no existía, cada sí, uno lo escribió como pensó que era. como pensó que era. Sí, Bueno, había que tomar todo ese material y reescribir. Y además, por una obsesión que tengo yo con las estructuras había que reforzarlas bastante ok. en todos los capítulos. Ese fue el laburo tuyo una vez que estaban las primeras versiones de los guiones, digamos, ¿o No, no? ya incluso Ah, cuando se estaba armando. cuando se estaba armando. O Ok. sea, eso fue bastante pronto. Ah, mira. Creo que cuando yo ya había escrito 2 capítulos, ya se había decidido que agarré toda la serie, digamos. Y cuando una vez que terminás o terminan de hacer los 10 capítulos son, no, ¿cuántos son? En la primera son 11. 11. Ahí recién aparece la lectura de Francella, o sea, cuando ya está todo. Mira, no me acuerdo en la primera temporada, pero sí en estas, en la segunda, la tercera y la cuarta, y no, y él lee, Cuando van saliendo del sí, horno, cuando van salen. saliendo, o cada 2, suponte. Y eso modifica, o sea, tenés que reescribirlo, charlas. Mira, yo siento que modifica más cuando hacemos no la lectura que hace él individual y después manda un mail, sino cuando hacemos la A la lectura, mesa. sí, Ok. porque ahí literalmente ajustamos el diálogo a medida. Pero eso es más bien tu oído que escucha esa lectura o o de los Sí, yo guionistas. voy, estoy con la computadora y Claro. pasamos o sea, Pero no es que alguien propone otra cosa, ¿o sí? no, porque en ese momento, digamos, la historia ya está bastante Claro, cerrada, pero está Mariano, está Gastón, claro, está Jerónimo Carranza, que es otro director, claro. está Guillermo, probablemente esté otro actor relevante en la temporada, en las escenas que le competen. Entonces, hay algo que vos detectás en la lectura, para bien y para mal, que sí produce cambios, pero Claro. normalmente no estructurales, No, más de sino diálogo. de diálogos o de la naturaleza de la escena, tonales. ¿No? ¿Y vos estás después en el rodaje? En la primera no, a partir de la segunda estuve, sí. Estuviste en el rodaje en calidad de En calidad custodio de de la... guionista en set y codirigí algunos capítulos. Ah, buenísimo, claro. Pero más que nada como guionista, es Ok. decir, ¿Más como una especie de showrunner o como ese esquema de guionista que recorre todo el proceso hasta el final? sí, sí, exacto. Ok. Más como un guionista. O sea, el término showrunner, yo siento que acá en Argentina está mal usado. En este caso serían Gastón, Para mí los Mariano Gastón y showrunners de la serie son concretamente ellos, son claro, claro. Mariano y Gastón. Pero Pero no se estila tanto que el guionista, digamos, esté en todo el proceso, ¿no? O sea, no es tan común. en Estados Unidos sí, Sí, es lo más normal. sí, El guionista es productor ejecutivo y está porque, bueno, aporta su conocimiento de la escena, digamos, y claro. de todo lo que estás contando. Acá en Argentina no es tan común. Y fue una propuesta de Mariano y Gastón y la verdad que a mí me sirvió mucho. No solo porque era una parte del proceso que yo no vivía, Claro, sino porque además en el set y en montaje, pues también participo del montaje, etcétera, claro. etcétera, en el set se toman pequeñas decisiones que pueden parecer pavas o banales, pero que hacen a la historia. Entonces me gustó participar de O sea, esas te hacían decisiones. participar un poco de esas decisiones. Digo, el director compartía con vos, Estábamos todos ahí estaban todos ahí. en el monitor, digamos. Claro, claro, claro. Yo, de todo lo que tenga que ver con puestas, con la parte técnica del rodaje, la verdad que es algo que no me interesa en lo más mínimo. Sí me interesa mucho la parte actoral, Claro, claro, claro. o la parte argumental, por decirlo de alguna manera, de lo que se está contando. A veces hay cosas de puesta que sí tienen que ver con eso. De hecho, en el mejor de los casos siempre tienen que ver con eso. Claro. Digo, pero hay algo que me es completamente ajeno de ese mundo Sí, sí, técnico. sí, sí. Otros lo resuelven, digamos, Claro, o sea, pero vos tenés que saber yo qué puedo, pedir también. claro, Sí, exacto, sí. exactamente. Pero estar en el set es una diferencia muy Sí, grande, sustancial, no, no, me sí. imagino. Debería ser lo más común, ¿no? Pero Bueno, en también, Estados Unidos es lo más común. también hay que pagarlo, eso. Porque No, se paga, por claro, eso, claro, que eso es claro. lo que pasa. Por eso también Claro. que es que uno No, está, si no me porque, pagás no te voy. y no, es básico. Pero a veces es eso lo que sucede, que no hay un Sí, pero presupuesto yo para que... siento, y lo que sienten especialmente Mariano y Gastón y los productores, es que es una inversión que vale la pena. Claro, claro, claro. Y Guillermo también es una seguridad que tiene en el set
preguntar ciertas cosas. No porque el director no las sepa, pero bueno, el director tiene demasiadas cosas en la cabeza en ese momento que tienen que ver con la practicidad de lo que se está haciendo, Claro. que tal vez no está completamente... Yo además tengo muy buena memoria. Tengo muy en claro lo que estamos haciendo en el momento que lo estamos haciendo, dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué esto sí, por qué esto Claro. no. Por ahí el director, entre las 700 microdecisiones que tiene que tomar, se le puede Seguro, escapar cosas, seguro. por más excelente que sea, digo. Y entonces también estás en la edición. En el proceso de montaje yo no voy a la isla, o sea, voy de vez en cuando, Cada pero tanto, no estoy fijo en sino la que isla. más bien ves los cortes pero y vas- recibo todos los cortes y opino. Y de vas todo. opinando, haces Sí. tus notas, digamos. Exacto, sí. Ok. Sí, 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 sí. Y se te escucha, digo, como tus notas son... Siempre. Mira, qué bueno. Bueno, de hecho, Mariano y Gastón tienen un método de trabajo bastante horizontal, tal vez pues son dos, porque Claro. son una dupla, Claro. que están acostumbrados a Sí. contrastar ideas entre ellos, que es muy raro que si vos tenés un comentario sobre algo y tu comentario está sustentado, no se ha tenido en cuenta. Nunca me pasó con ellos, y trabajo 5 años ya con ellos, que digan, no, esto es así porque lo digo yo, Claro, claro. que puede pasar con otras. Es que, sí, Que puede pasar con obvio, otras obvio. personas Sí, sí. que de hecho no te incluirían en ese proceso Claro, directamente. probablemente. Pero nunca pasó que algo no sea discutido, debatido y sumamente consensuado. Ajá. Incluso cosas que van tal vez en contra o en detrimento de lo que ellos pensaban originalmente. Claro. Son abiertos. Muy. ¿Y tu experiencia en cine es similar o no? Digo, Mi es como- experiencia en cine, primero que es más limitada, o sea, Claro. tengo bastante menos películas que series. En mi última película sí tuve mucho diálogo con el director, pero no es lo mismo que... O sea, yo no iba al set, Claro. fui de visita, digo. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que la serie, siento yo, para un escritor tiene otro signo autoral. En una película el director tal vez... Sí, lo que normalmente se dice, las series son más del guionista y las películas son más del director, ¿no? O por lo menos las series permiten más la autoría en conjunto. Claramente la serie no sería lo mismo si no la dirigiesen Mariano y Gastón, pero con toda humildad puedo decir que no sería lo mismo si no la escribiese yo. Claro. Y no sería lo mismo si no estuviese trabajada de la manera en que está trabajada. Una película, bueno, se trabaja con un guión medianamente Sí, está firme y está pactado, claro, sí. cerrado. Claro. Y como no va a evolucionar en el tiempo esa historia, porque Claro. tiene una fecha de desenlace, el director se tiene que hacer cargo de un material más acotado y puede tomar todas las decisiones que quiera sabiendo que eso no va a afectar algo del futuro. En cuanto a narrativa, ¿te sentís más cómodo en una y en otra o te da No, lo me mismo? gustan las dos ¿Te gustan las dos cosas? cosas? La Sí. película o la... Porque la película, como decís vos, es algo que tenés que contar en una estructura de 90 a 100 minutos y lo otro es algo que va evolucionando. Para mí manda el proyecto, digamos, la idea, Ok. más allá de si es... A mí me gusta muchísimo El Encargado, pero también me gusta mucho escribir una película que sé que entro y salgo de esa película. Claro, claro. El Encargado hace 5 años Sí, que sí. no, que no Sí, pienso sí. en otra cosa. Claro, claro. Que es que salir un poco de un proyecto y estar en algo que tiene una vida más limitada en su realización, porque después incluso puede tener una vida más prolongada. Sí, 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 sí. Pero poder entrar y salir de una historia, incluso como espectador me pasa. Yo prefiero ver más películas que series, por Claro. más que hago más series que películas. Claro. Porque yo quiero ver una historia que empieza y termina en 2 horas a veces. Claro, claro. Sí, porque si no quedas condenado a quizás una eternidad de temporadas que Sí. se van como licuando un O poco, no, ¿no? y ahora que los tiempos de producción de las series un poco cambiaron y por ahí estás viendo una serie y tardan 2 años y medio en hacer otra temporada y ya Sí, te olvidaste la te primera. olvidaste, sí. O no te olvidaste, pero perdiste esa conexión que tenías. Sí, 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 sí. No sé, por eso siento que una película te permite también una relación más libre con el proyecto. Una serie un poco te condena.
en tu día a día, teniendo una serie que hace 5 años que estás, ¿podés igual convivir con otros proyectos? ¿Te ordenás para Sí, hacer? de hecho nunca no hice otros Ah, proyectos siempre tenés mientras. algo, siempre Sí, tenés un sí, par. sí. Ok. Hay un momento de la serie Te toma. que te toma, Claro. pero en líneas generales me armo los cronogramas para poder hacer muchas cosas a la vez. De hecho, ahora estoy haciendo muchas cosas a la Sos vez. organizado. Muy, muy. ¿Cómo es tu día, tu rutina? Empiezo bastante temprano en los términos. Sí, de lo que... En términos audiovisuales, es sí, decir, empiezo a la mañana, pero a las 10, claro. digamos, no a Sí, las sí, sí, sí. 6. Y generalmente escribo hasta las 7, 8. No escribo de No todo el tiki-tiki, tiempo tiqui tiqui, claro. Sí, sí. pero Mil maneras. de pensamiento voy a mi oficina y estoy. ¿Tenés una oficina aparte donde solo haces eso No, tengo una oficina home en mi office? casa, digamos, Así, sí, sí. Pero normalmente intento traer las reuniones ahí para no tener que moverte. que mover, pues me Y si saca. tenés dos proyectos, ¿a la mañana haces uno tarde otro o No, un...? no. No, No, o sea, obviamente mandan los cronogramas. obvio, sí. Pero idealmente, Es un poco extraño el método porque yo puedo estar, ahora antes de venir, por ejemplo, estaba tocando unas cosas de una película que tengo que terminar, pero al mismo tiempo se me ocurrió otra cosa de otra película que estoy haciendo, y vas a entonces la otra iba y carpeta, venía, pero literalmente es claro. de una escena o una escena, una Ah, escena, una mira. escena. Normalmente tal vez un poco más ordenado y lo hago secuencialmente, como que digo, bueno, esta semana se la dedico a esta película Claro. porque en el pipeline tengo que entregar esto, etcétera, etcétera. A Sí, sí. partir de mañana sí o sí tengo que estar con la serie, Claro, etcétera. claro. Sí, sí, te Es manda más un poco. raro que en un mismo día haga 5 cosas, salvo que sean breves, como que tenga que leer un capítulo y hacer notas y después... ¿Y escribís vos solo o solés escribir en colaboración? No, normalmente escribo solo. Ajá. O sea, el encargado escribimos con Mariano y Gastón, pero generalmente hablamos mucho de lo que pasa en el capítulo, mucho de lo que pasa en la serie, pero después la escritura propiamente dicho la Es hago tuyo, yo. claro, sí, sí, sí. Y después hay proyectos que los puedo hacer con algún coautor, pero normalmente escribo solo. O sea, porque también tu método, intuyo yo, que es difícil O sea, difícil entrar sobre para todo, otro... o sea, una película prefiero escribirla solo, salvo que Sí, justo me la esté ofreciendo otro guionista, claro. digamos, y quiera que yo participe, o que sea un proyecto que se nos ocurrió a dos A dos personas, personas, claro. etcétera, y bueno, lo escribimos juntos. Pero si es algo que me ofrecen, es muy raro que lo escriba con otro. Salvo que tenga una necesidad también práctica. Sí, Es decir, si justo hubo una época que estaba haciendo El Encargado, Nada, y otra serie al mismo tiempo, en una de esas series, que era para Paramount, la escribía con Juan Pablo Domenech, que es claro. un guionista Sí, 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 lo conozco, claro. y que me pareció buenísimo. Y me servía también, no solo me gusta escribir con él, sino que me servía también escribir con él Claro. porque sabía que me iba a resolver, digamos, que íbamos a poder hacer algo de buena calidad y no tener todo el lastre de conocer. Por eso no me gustan las mesas de guionistas. Claro. Ese sistema me parece que No te funciona. no. A ver, ¿por qué? Para empezar, porque las mesas de guionistas tienen algo que es una verticalidad que no le sirve ni a los que participan de la mesa ni al que la encabeza. Ajá. Es decir, los que participan de la mesa de guionistas no toman decisiones sobre el programa, proponen cosas Sí, sobre el programa que alguien tiene que decidir. sí. Eso ya me parece bastante ingrato Ajá. para el sistema y me parece que termina generando una dinámica que no sirve, que es propositiva pero en el mal sentido, porque los que están en la mesa de guionistas le tienen que proponer como una especie de rey que va subiendo, bajando O el bajando el pulgar. pulgar. Eso me parece horrible, incluso siendo el que sube y Sí, baja sí, el sí, pulgar. claro. Después, porque me parece que es un método que se tiene idealizado del sistema americano, pero que tampoco es tan virtuoso en el En sistema el sistema americano, que americano. respondía a una lógica de producción que ya no existe, que era cuando las temporadas de cadena, digamos, tenían 25 capítulos. Claro. Y bueno, si yo tengo que escribir 25 capítulos en 6 meses, en 7 meses o en un año, necesito gente, es lógica pura. Es obvio, sí. Pero ahora que las temporadas tienen 8, 10. 8, 7, 6, 5 a veces, decís, bueno, realmente no necesitas 5 personas trabajando para esto. Claro. Hay temas contractuales también que a veces es necesario hacerlo de esa manera y no Sí, de otra, sindicato, allá etcétera. es otra cosa, sí. Y además pienso que es como la escritura
en prosa, digamos. Si vos tenés realmente un punto de vista particular y algo que decir, decís, bueno, no necesitas 5 personas. Si puedes tener un colaborador a veces, Claro. en determinados casos. Yo justo ahora estoy con 2 proyectos que tengo un mismo colaborador, Claro. que es Sebastián Frassini, que no solo es una persona que estudiamos juntos, es mi amigo, lo conozco muchísimo, sino que además es una persona que está al servicio de la serie en este proyecto puntual y él lo sabe, digamos, no es lo mismo que una mesa de guionistas donde tal vez van 5 personas que piensan que van a escribir la serie todos juntos y eso después en la práctica No sucede. no termina ocurriendo. Claro. Pero por otro lado, la opción de que aparezcan ideas que no se te podrían ocurrir, ¿no vale eso un equipo de guionistas? Para mí es poco para todo lo otro. Para mí lo vale, pero es exactamente, es poco para o sea, todas las contras no, que no tiene. equilibra, no equilibra. Además que tenés que encontrar a las Sí, eso, personas claro, lógico. y es un proceso que puede ser tan o más arduo que escribir la serie. Claro. Porque tenés que hacer una especie de casting de escritura que Sí, es demencial. sí. Y aparte que no significa nada, porque me ha pasado de hacer esas pruebas para contratar gente en la época que se hacían tiras, que trabajabas con colaboradores, Claro, etcétera. claro. Y la otra persona está obligada a hacer algo en un tiempo muy corto, muy limitado y intentando imitar un estilo de escritura que creen conocer que es el tuyo o el del programa o lo que sea. Y si no les sale bien, no quiere decir que sean malos guionistas o malos escritores, sino que la lógica es tan demencial que es muy Sí, difícil sí, sí. escribir como otro. Claro. O escribir... sí, como decirle a un jugador que juegue como Messi. Te digo, claro, no sé nada de fútbol, pero sí, supongo. De hecho, si uno ve, está documentado mesas de guionistas de programas famosos, Sí. Los Sopranos, Breaking Bad, etc. Sí. Y salvo excepciones, son todas muy caóticas y todas muy sufridas y todas con anécdotas horribles a nivel humano porque terminan sacando lo peor de cada uno y nada, o sea, prefiero evitar eso. En el esquema este de mesa de guionistas, si funcionara, ¿se tarda menos? No. ¿O no? O sea, tampoco ganas tiempo. Tampoco ganas tiempo. Tampoco ganas tiempo porque, como te digo, como está esa verticalidad que después tiene que haber una persona que reciba todo ese material y sobre ese material haga una bajada, haga una reescritura, haga un repensamiento o una unificación, esa persona es una y tiene que... O sea, igual tiene que tomarse el laburo como una de... fábrica de chorizos, vas a hacer un chorizo, pero puede agarrar de a uno, no puede agarrar 10 guiones, leerlos al mismo tiempo y retrabajarlos al mismo tiempo. Claro. Si además pretende hacerle la orden del cambio en lugar del cambio, es decir, si le tiene que decir al guionista que hizo el capítulo, no, yo quiero que pase esto, esto y esto y esto y esto, ya enunciar lo que querés para que el otro lo entienda y lo haga, genera que es distinto que sentarte y hacerlo. Digamos. Que probablemente no, esa orden no vuelva. Igual no deja de ser mi visión sobre la mesa de guionistas y aparte mi experiencia porque he tenido algunas, pero yo siento que a la gente que le funciona en realidad no es una mesa de guionistas, que en realidad es otra cosa, que son coautorías. Claro. Que eso es sumamente válido, incluso pueden ser coautorías múltiples con mucha gente. Falta, exacto. Y normalmente es gente que se conoce mucho, no es que formaron una mesa de guionistas para ese proyecto, es gente que ya escribe con esa modalidad, hay grupos conocidos de hecho que hacen eso en el teatro, etc. Claro, sí. Yo creo que esa dinámica, al tenerla ya aceitada previamente, decís, bueno, por ahí es un sistema que le funciona un montón. Claro. Si vos escribís solo y tenés que encontrar la manera de... Sí, tenés que encontrar primero la gente adecuada para tu mecanismo, para esa idea, esa serie. Exacto, o sea, que es muy complejo, es una pareja, es sumamente difícil, te tiene que gustar, ella te tiene que gustar vos, se tienen que dar las cosas, no sé. Claro. De hecho siento que las veces que me pasó tener que hacerlo era como por un arrastre de lo que se creía que se tenía que hacer. Claro. Diciendo, si esto es un proyecto de calidad, lo vamos a hacer de la manera que se hacen los proyectos de calidad. Claro. Pero si vos le preguntás a los que hicieron esos proyectos de calidad cómo le fue haciendo eso, te dicen, no, mirá, casi me mato. Claro. Y nos tuvimos que cagar a trompadas 18 veces y tenemos 15 denuncias cada uno. Es un sistema que no es perfecto, no es que no, sí o no sí... es virtuoso, no claro. Tenía una lógica antes, pero ya esa lógica no existe más y me parece que hay que encontrar un sistema que se adapte a esta lógica
de producción. Y volviendo un poquito al encargado, ¿hubo referencias? O sea, ¿se habló de otras películas, de series que sirven un poco como o de tono o de personaje? ¿Hay algo de eso? No, no, que No, recuerde no, en su momento no. Tal vez cuando estás hablando de cosas muy muy puntual de puntuales, escenas, de de una escena situaciones. muy puntual, decís, bueno, acá como en Cabo de Miedo, que pasa tal y tal Claro. cosa, pero decís, pero Pero, no, ¿y no, el tono no es que se encontró a partir de, che, vayamos para este lado como en tal película? no, No. el tono se encontró, Solo, sí, único. sí, sí, muy trabajosamente de hecho. Porque la serie tiene algo que claramente no es una serie realista o costumbrista o Claro, naturalista. claro. Está bastante corrida, Sí, es un poco hiperbólica, porque si no se cae todo a pedazos, es decir, no, claro. no, no se sostiene esa historia, no se sostiene el personaje, etcétera. Entonces, ese tono que siempre nosotros, esta puede ser una referencia, pero no es, pues, porque lo decimos en chiste, decimos es como el Chavo del Ocho. Ujú. Pues decimos, es un señor adulto que se pinta las pecas, vive en un barril, todo cartón pintado. Si bien no es literalmente eso, la idea de que todo tiene que ser un poquito de mentira, un poquito corrido de la realidad, el búnker, digo, tener todo Sí, con sí, 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 es sí. algo que no es. Sí. eh, Sí, es un poquito corrido, pero tampoco es una sátira, no es una no, parodia. es un poquito corrido, pero tampoco es completamente surrealista, Claro, claro, claro. pero sí está un poquito Está corrido. corrido. Y hubo una búsqueda que hicieron los directores a nivel visual para Sí. que también eso se amode. Por eso los colores son muy saturados, los planos son bastante detallistas, es decir, hay una especie de distancia entre eso y la realidad. Ajá. Eso fue buscado. Y encontrar eso y definir que era eso lo que queríamos hacer, bueno, llevó tiempo, digamos, ¿no? Y en el caso de Nada, que es otro tono, quizás un poquito más parecido a las películas de Conduprat, ¿no? Siento yo. Sí, bueno, también porque la génesis del proyecto es un poco más cinematográfica. Ah, ok. De hecho, si unís todos los capítulos, Te es da casi una prácticamente película, una sí. película. Sí, sí, sí. Está filmado como una película, Claro, claro. también está pensado como una película en el sentido que es una historia no seriada. Sí. Es decir, se amoldó a capítulos. Siempre fue una serie, no es que Sí, iba a sí, ser sí, una no es película. que... Pero está pensado de una manera tal que la historia madre es muy mínima, es como bastante humana en ese sentido y no responde a la lógica de giros y Claro, claro, de una claro. serie por ahí un poco más tradicional. Sí, 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 sí. Ahí el tono yo siento que aparece un poco más rápido. Ujú. También porque era más acotado lo que había para contar. Y porque y todo lo que había detrás, todo el armado que hubo detrás de la serie, incluyendo el delirio de De Niro y todo eso, de alguna manera iba guiando el espíritu del proyecto, Claro. que es un poco O sea, benévolo, si se esa quiere. serie está escrita para Brandoni o está escrita y No, después está vemos quién... escrita para Brandoni. Para Brandoni. Sí, sí, sí. ¿Y el encargado también está escrita para Francella o es alguien Estaba escrita también? para Francella. Claro. En el momento en que yo En entré que al vos proyecto, entraste al estaba proyecto. escrita para Francella. Claro. Y a mí, cuando empezamos Nada, a mí Nada me la contó Mariano Con y me dijo, quiero hacer una serie sobre un dandy porteño con Brandoni. Claro. Eso fue lo que me dijo. Claro. O sea, que siempre, Siempre fue Brandoni. fue para Brandoni. Está bueno eso, ¿no? Tener como la cara del actor que lo va... Sí, casi es siempre me como pasa. Es ya- raro que no. Claro. O sea, no me ha pasado escribir, bueno, sí me ha pasado, pero no es lo más normal. Que no saber, no saber o sea, quién no lo va a tener hacer. ninguna idea de quién lo va a hacer. O sea, Claro. me pasó a hacer una serie que tenía personajes no argentinos, que sí, que eran, bueno, no sé quiénes van a ser, aparte no conocía A mucha los actores, gente. claro. Sí, sí, sí. Entonces, es más difícil, pero también cuando sabes quiénes son, los nutre de otra manera. Claro. Y se adueñan del personaje, que es Sí, algo... sí, obvio. Y también te ayuda a no escribir con mañas. Es decir, por ejemplo, Guillermo siempre dice que a veces le ofrecen proyectos donde los personajes son parecidos a él o a cosas que ya hizo. Y él dice, pero yo quiero hacer otra cosa. Claro, claro. Yo soy actor. Sí, O sea, sí, yo sí, no sí. quiero hacer versiones distintas de mí mismo. Sí, sí, obvio. Pero bueno, obviamente. uno puede tener ese vicio de decir, si es para Francella, le voy a hacer tal cosa que le sale Sí. bien o tal otra Sí, que sí, le sale sí, así. sí. A veces es mejor pensar en el personaje. En el personaje y después ver quién lo encarna. Claro. Claro. Pero también tiene una gran ventaja saber quién lo va a hacer. Yo sé escenas exactamente cómo la va a hacer Guillermo. Sí, hay una manera de decir, de actuar, de moverse que ya el actor la tiene y que No, te y sé sirve. que va a entender lo que
está contando la escena, Claro. que sé casi que te diría la cara que va a usar, y Claro. es como escribir con un nivel de precisión, es como estar filmando cuando Claro. estás escribiendo, y eso es muy útil Está también, puedes ser muy específico. ¿Sos cinéfilo? ¿Te gusta ver Sí, películas? ¿Sí? sí, 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 veo bastante. Si tuvieras que decir, sé que es una pregunta siempre incómoda esa, pero películas o directores te inspiran, te inspiraron. No es ninguna novedad, sí digo que me gusta Scorsese, Spielberg, Claro, digamos. Lo que me gusta de Scorsese es que no importa el género que esté haciendo, porque ha hecho melodramas, comedias, siempre hay una nota oscura, por decirlo de alguna manera, sí, un poco corrida también de la naturaleza humana, e incluso si está contando un melodrama siempre hay humor, y si hay un homicidio hay humor, por más que no sea humor, sí, 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 la no idea es, de humor no es sin Carrey. claro, pero claramente es una persona que entiende la gracia de la vida. Y a mí las historias que son particularmente corridas y con un poco de humor, o con humor negro, o con un humor áspero o ácido, etcétera, me gustan. Claro, Entonces es algo que me gusta mucho de él. Y además para mí tiene un dominio de la trama que no tiene prácticamente ningún director. De la trama, y es como director. claro, Es una persona que sabe exactamente qué está contando. Y la diferencia es notable con otros con otros directores. directores. Spielberg tiene un dominio de la narrativa y de la narrativa audiovisual, pero no hace escenas de relleno, por ejemplo. Y Claro, Scorsese hace escenas de relleno que son sumamente imprescindibles una claro, vez que las claro, ves en la película, claro. pero que otro dice, bueno, esto podría no estar. Por eso hace películas de 4 horas, porque y y está bien que las haga. Pero después de línea general me gusta mucho, o sea, no sé si tengo No, no está bien, algo. pero Scorsese es como Scorsese es alguien evidentemente es que tú. me parece Sí, 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 te realmente que moviliza. sintetiza mucho Sí, lo que es la expertise, digamos. buenísimo. Bueno, Manuel, un gustazo hablar con vos, Bueno, buenísimo. muchas gracias. Gracias por venir. Nos Gracias veremos por en otra invitarme. oportunidad. Gracias.